Hoy vamos a volver a hablar de la experiencia CIESA, pero un poco más macro, un poco las experiencias, las alternativas y los retos, recomendaciones que también surgen de esta experiencia en los 4 países que la conforman de alguna manera. Entonces vamos a ver las presentaciones. Vamos a empezar con la de Lucas Mochilo, que es la persona que conforma el equipo en Argentina. Luego vamos a ver a Caroline Kaplan, que trabaja desde Francia. Vamos a seguir con Colombia y Valentina Pellegrino, y terminamos con la presentación de Fernando Lema de Uruguay. Entonces le doy la palabra a Lucas y bienvenido. Bueno, buen día. Yo voy a tratar de hablar sobre esto que dice acá, el desafío de diseñar e implementar políticas sobre movilidad, migración y diáspora de personas altamente calificadas, tratando de partir de esta pregunta: ¿cómo la experiencia de CIESAR puede contribuir al diseño e implementación de políticas en este campo? Y creo que por lo menos hay 5 aspectos en los cuales nuestra experiencia puede contribuir. Una es proporcionando un marco de referencia, otra es facilitando información adecuada, desarrollando metodologías, creando un ámbito para intercambiar experiencias y compartiendo instrumentos. Creo que varios de estos aspectos ya han sido presentados ayer. Hoy vamos a seguir con algunos de ellos. Tratar de concentrar en el primero, tratar de proporcionar un marco de referencia, y para eso voy a abordar cuatro puntos. El primero lo llamo la herencia del paradigma del brain drain, algunos cambios recientes; el tercero, los desafíos de la complejidad; y el 4, algunas cuestiones abiertas para considerar en el diseño de políticas. Mi formación y mi campo de trabajo es la política de ciencia, tecnología y educación superior. Por lo tanto, cuando empecé a trabajar en estas cosas, arranqué por la fuga de cerebros, que cabe señalar que es un concepto acuñado desde este campo, ¿no? Desde el campo de las políticas científicas. Y bueno, a medida que fui avanzando, fui encontrando, a partir de la literatura y de la experiencia, algunas insuficiencias, sobre todo, no solamente como marco de interpretación, sino como conjunto de ideas y prescripciones para la orientación de políticas. Y es importante reflexionar sobre algunos de estos puntos. El primero es, el primer sesgo, que creo que son todos sesgos por lo menos cuestionables, es tomar la parte por el todo. Es decir, identificar algún subconjunto específico, a veces muy importante, a veces muy visible, de los migrantes calificados como representativo de la totalidad. Esto muchas veces permanece implícito, pero está muchas veces en la cabeza, en la visión de los que toman decisiones sobre políticas. El segundo es partir de una valoración negativa a priori de los impactos de la movilidad para los países de origen. No estoy diciendo que no haya impactos negativos, sino estoy cuestionando este apriorismo sobre el carácter negativo. El tercero es subestimar el papel de las instituciones y de las políticas en los procesos de movilidad. En general, el modo de acercarse al problema desde este paradigma ha sido muy económico, tanto en los procesos de decisión como en la estructura de oportunidades que se suponen son las que inciden en los flujos. Y el último, también asociado muy fuertemente con este paradigma, es que las políticas legítimas son las de retorno, o en una expresión menos
afortunadas a mi juicio, las de repatriación, con un fuerte contenido nacionalista, y cualquier otra alternativa siempre es una segunda opción, la última cuestión es que a veces pasa, la pregunta esta es si pasa lo mismo a veces con las hipótesis de Regrey. Yo creo que sí, como no en todos los casos, pero también hay algunos segmentos privilegiados que se son tomados como representativos del conjunto, valoraciones positivas a priori. Entonces, el segundo punto es señalar por qué los cambios recientes, o muy brevemente reseñar algunos cambios que hacen que buena parte de los supuestos de este paradigma y de las orientaciones de política que de él se derivan son inadecuados. Del modo telegráfico, el primer cambio es más personas, el más obvio, más personas de más países y hacia más países se mueven. Sobre todo en las clases medias y altas, no solamente los países desarrollados, sino muchos otros, hay una suerte de naturalización de la movilidad internacional. Pongamos, por ejemplo, en el caso de los estudiantes que piensan en ir a estudiar temporariamente a otros lugares, haciendo algunas encuestas, uno observa que más que la pregunta ¿por qué salir a estudiar afuera? La pregunta es ¿por qué no? Más bien la carga de la prueba se invirtió. Pero bueno, creo que esto de más personas, de más países y hacia más países es un primer indicador de la complejidad. El segundo, mayor variedad de motivos y mayor variedad de periodos de residencia en el exterior. Tercero, un impacto generalizado de las tecnologías de la comunicación y de los cambios en los transportes. El cuarto, un crecimiento muy notable de la educación superior. Quiero decir, es algo que hay que tomar en cuenta cuando se empezó a pensar en estos temas. En casi todo el mundo las tasas de cobertura de la educación superior eran de menos del 5% del grupo de edad correspondiente. Hoy, en buena parte de los países, incluso en nuestra región, superan el 30, 40, 50%. El dato más espectacular, mirando un informe de UNESCO, China en 1970 tenía 50.000 estudiantes universitarios. Hoy tiene cerca de 30 millones. Entonces, cuando uno mira las estadísticas, también tiene que tener en cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que vino pasando en el sistema de educación superior. El quinto punto, bueno, los cambios políticos de los últimos 20, 25 años, me parece que también no hay que darlos por supuesto como una especie de telón de fondo poco relevante. Que si uno piensa cómo era el mundo a fines de la década del 80, existía la Unión Soviética, si se acuerdan, o el papel de China en ese momento y lo que es en la actualidad, se observa un cambio muy profundo de la geografía política y económica, de influencias militares, estratégicas, etc., en el plano internacional. Y hay también cambios en las políticas relacionadas directa o indirectamente con la movilidad internacional. Por supuesto, en el segundo, la mayor variedad de motivos, también esto está asociado con cambios en la configuración empresaria global. Entonces, simplemente, sin profundizar, recordar que
detrás de lo que estamos viendo, junto con lo que estamos viendo, ahí está esta serie de transformaciones. Yo tendría que detenerme sobre algunos equívocos sobre la migración calificada, ¿no? Bueno, ahí hay una lista de ejemplos. Británicos con una maestría en finanzas que trabajan, ¿no? Lo pueden leer. Todos esos casos, uno advierte que hay en común la posesión de una formación o de una ocupación profesional, y al mismo tiempo se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto estos rasgos comunes son relevantes, son muy relevantes para dar cuenta de las características de la emigración? El obispo argentino en Roma es altamente calificado. ¿Eh? El obispo argentino en Roma es altamente calificado. Es el presidente de la Academia de Ciencias del Vaticano. No sé. Tal vez estaba pensando en otro. El jesuita. Sí. Tiene una base de datos muy significativa. Sí. Entonces, uno puede identificar una tensión básica entre un fenómeno cada vez más complejo, unos marcos de interpretación a menudo inadecuados, insuficientes, y unas fuentes de información limitadas en relación con la complejidad de los fenómenos que queremos medir o sobre los que queremos intervenir. Bueno, entonces, una de las desafíos es tratar de reconocer esta mayor diversidad y complejidad sin caer en algo casuístico y tratar de buscar alguna vía de reducción de la complejidad para hacerla más manejable, no solamente en términos de comprensión, sino de acción política. Y aquí me parece importante señalar la utilidad de algunas tipologías que más adelante voy a presentar algún ejemplo. Bueno, voy a pasar esto rápido, me da poco tiempo. En términos de los desafíos políticos de la complejidad, me parece que me interesa ver dos cuestiones. Primero, tener en cuenta que la complejidad, las decisiones políticas e institucionales son parte de este panorama complejo, no algo exterior a un proceso que estaría guiado por factores económicos o demográficos. Un punto importante es identificar, o me parece útil, es identificar distintos niveles en los que hay organismos que toman decisiones que de modo directo o indirecto inciden en los procesos de movilidad, en el nivel internacional, desde organismos internacionales, acuerdos internacionales que a veces no cristalizan en organismos específicos, pero que pueden ser influyentes, instancias supranacionales, acuerdos específicos entre países que contengan cláusulas relativas a la movilidad y migración. En el nivel nacional es muy importante tomar en cuenta, y creo que cualquiera que haya o que esté trabajando en esto lo percibe, sobre todo en la administración, es que los temas relativos a la movilidad, migración, son abordados por distintos departamentos dentro del Estado Nacional, por distintos ministerios. El Ministerio de Relaciones Exteriores puede tener un tipo de intervención, el de Ciencia y Tecnología, el de Trabajo y así siguiente. Y a menudo con diferentes agendas, diferentes prioridades que no necesariamente están bien coordinadas. Hay un nivel regional o subnacional, si quieren, de definición de políticas que puede ser muy relevante en ciudades o provincias. Si uno quisiera mirar la dinámica de movilidad y migración, por ejemplo, la movilidad estudiantil en la Argentina, sin tomar en cuenta lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se equivocaría de foco. Y, muy importante, el nivel institucional, en los que instituciones importantes toman decisiones
a menudo instituciones públicas, ¿no? Universidades, empresas, centros de investigación, que toman decisiones en ese nivel, pero con perspectivas a menudo internacionales o globales. Sobre las tipologías, un ejemplo, se podría buscar otro, pero parte de una definición bastante general de grupos de personas calificadas, y busca identificar motivaciones e incentivos para la movilidad, tipos de políticas de atracción y políticas sobre las diásporas. Ahí, la lista no es exhaustiva: gerentes ejecutivos, ingenieros y técnicos, académicos y científicos, empresarios y estudiantes. Y lo que voy a tratar de hacer es mostrar algunos ejemplos. Cuando uno piensa en gerentes ejecutivos, está pensando en personas cuyas decisiones de movilidad en general no son adoptadas por ellos. Es decir, son las decisiones de las empresas en las que trabajan. Un gerente de una empresa no decide ir, salvo que cambie de trabajo. Pero en general, acá estamos pensando en movilidad relacionada con las decisiones de empresas, por lo general multinacionales, de muy diferente rango. Las motivaciones e incentivos, bueno, efectivamente el principal son las decisiones de las empresas y son los beneficios y remuneraciones. Alguien en la carrera puede decidir no moverse del país donde está para ir a otro, eso tiene costos a menudo en términos de carreras, o moverse tiene beneficios. ¿Qué políticas de atracción, también sin tratar de ser exhaustivo, pueden identificarse? Acá me parece importante destacar que buena parte de las decisiones sobre movilidad en este y en otros, para este y para otros subconjuntos, no dependen específicamente de políticas orientadas a la movilidad de migración. Las políticas hacia la inversión extranjera directa pueden contener cláusulas relativas a la movilidad, por ejemplo, exigir que se instale un laboratorio de investigación y desarrollo de la empresa que va a poner su filial en el país, y eso indirectamente va a atraer a algunos investigadores de otros países, ¿no? Pero en general son políticas que no están focalizadas hacia la movilidad. Y en este caso son políticas que inciden, muchas de ellas, en las decisiones de las empresas. ¿Cuáles son las condiciones fiscales, macroeconómicas, regulatorias, políticas de desarrollo local? Y sí, a menudo, para los gerentes y ejecutivos, facilidad en los procedimientos de ingresos, que a menudo se traducen en visados específicos. Yo qué sé, en Estados Unidos y en otros lugares hay un visado específico para transferencias dentro de compañías, que tienen un trámite distinto que otros visados y en general más ágil, no solo en términos de la definición de las políticas, sino de la administración migratoria. Sobre las diásporas, ¿qué puede hacer un país que está interesado en este caso ya vincularse con gerentes ejecutivos específicos nacidos en su país que están en otro? En buena medida, algunas de las políticas coinciden con las de atracción, y hay otras cosas que se pueden hacer, que es usar a algunos de los miembros de la diáspora, uno de los gerentes ejecutivos, como puertas de entradas para negocios en los países de destino, o personas que promocionan al país de origen en el país de destino. Sería un poco el uso de o tratar de utilizar a los gerentes ejecutivos de un país que residen en otro como intermediarios entre los dos países. En este punto, a menudo
las acciones de los consulados pueden ser muy, sobre todo si hay consulados eficientes y con orientación hacia los agregados comerciales, eso puede ser. A ver, lo tengo hecho para cada uno de los subconjuntos, después se los dejo. Vamos a poner alguno que por ahí está más cerca de las preocupaciones de muchos de nosotros. El grupo de los académicos y científicos. Entre las motivaciones e incentivos, ingresos y condiciones de trabajo, prestigio de las instituciones académicas en los países de destino, experiencias previas, de haber estudiado en el exterior, de haber viajado, de haber asistido a actividades, participado en proyectos conjuntos, y también falta de perspectivas en los países de origen. En el tipo de política de atracción, normas y procedimientos, bueno, para facilitar la transición del estudio al trabajo. Digamos, si alguien estudia y hizo su formación de posgrado en una universidad australiana, automáticamente tiene más puntaje que otros para permanecer después en Australia. Visas específicas para académicos y científicos, facilidades para el trabajo de esposos o esposas, regulaciones salariales y laborales no discriminatorias, y a veces en el nivel institucional, universidades y centros de investigación internacionalizados. En relación con las diásporas, con las políticas de diáspora, pensando en los países de origen en este caso, y ver qué cosas pueden, pensando en las políticas de diáspora en sentido muy amplio, que pueden ser no solamente en términos de vinculación o relaciones, sino también de promoción de retornos. Identificó un listado de factores: apertura de plazas atractivas en universidades e institutos de investigación en el país de origen, internacionalización de las universidades y centros de investigación. Hoy, poniendo el ejemplo argentino, hay una creciente preocupación de todas las universidades de ver cómo se internacionaliza. Entonces, donde antes había unas pocas universidades que tenían departamentos de cooperación internacional, hoy creo que no debe haber casi ninguna en la que no haya uno de estos departamentos, y más aún hay muchas facultades donde hay estos departamentos. Entonces esto también es un factor que contribuye. Programas de residencias temporarias para investigadores de la diáspora, inclusión de esos investigadores en proyectos de investigación financiados por los países de origen, programas de visitas, programas para cambios de campos de conocimiento específico, financiamiento para viajes incluidos en los subsidios de investigación, reconocimiento simbólico. Acá en el programa de Raíces hay menciones para investigadores destacados en el exterior, se hacen actos y esas cosas, y apoyo a organizaciones de investigadores argentinos en el exterior desde los países de origen. Bueno, algunas cuestiones abiertas simplemente para cerrar. Una es tratar de reconocer la complejidad en el contexto concreto de aplicación de las políticas. No tener simplemente un mapa, bueno, en el mundo está pasando esto, complejo no, sino en mis condiciones específicas, nacionales, locales o institucionales, bueno, cómo se manifiesta esta complejidad. Segundo, el problema de la multiplicidad de niveles. Cómo coordinar decisiones entre diferentes niveles e instituciones, sabiendo que una organización jerárquica de las políticas es inviable y a menudo indeseable. Al mismo tiempo, tratar de que haya cierta coherencia, por lo menos dentro del Estado Nacional o dentro de alguna institución importante.
El tercer punto, una discusión más general de políticas públicas, pero que acá también cuenta, es la preferencia de políticas horizontales o transversales o que afectan a conjuntos grandes de personas o algunas más focalizadas. Nuevamente, esto es abierto y hay que discutirlo en contextos específicos para programas y objetivos específicos. Pero en el momento actual veo demasiada, si se quiere, demasiada tendencia hacia políticas extremadamente focalizadas, ¿no? El cuarto es, bueno, la difícil tarea de precisar objetivos. A menudo la definición de objetivos es una tarea delegada con un escriba. Vamos a hacer el tal programa. Bueno, creo que la tarea de precisar objetivos no simplemente ponerlos en papel, sino que el conjunto de las personas que están trabajando en un programa o en una organización o en una política tenga claridad de para qué se están haciendo las cosas que se están haciendo. El quinto punto es el de las experiencias ajenas, también conocidas como, a veces como buenas prácticas. ¿Cuánto equimitar y cuánto tienen que ser estímulos para la reflexión? Se puede tener un banco de experiencias a partir de los cuales uno va definiendo su propio rumbo. Nuevamente, aquí son discusiones que hay que tratar en casos concretos, pero en líneas generales lo que todos sabemos es que la originalidad no es un objetivo necesario para una política pública, pero que al mismo tiempo la imitación automática por lo general no funciona. Hay mucho de imitación automática en el campo de la ciencia y la tecnología y con otras derivaciones. Hemos tenido durante por lo menos 15 años decenas de intentos fracasados de emular al Silicon Valley. Tenemos el Silicon Valley, mandan misiones al Silicon Valley, miran acá, vamos a trasplantarla a tal lugar. No funciona. Y lo último, más específico en las políticas sobre diásporas, de algo que ya comentaron ayer, Jean-Baptiste en su presentación y creo que alguna otra intervención posteriormente, es un tema importante, es cómo establecer un modo adecuado de relación con los actores con los que uno se quiere vincular. Sobre todo si esta vinculación se hace desde el sector público, pero no solamente sobre el sector público, teniendo en cuenta más bien hay que obligar no se puede, entonces especialmente en muchos campos, ni siquiera en el plano nacional se puede obligar demasiado, y que por el contrario hay que tratar de seducir, de movilizar, convencer. Bueno, aquí llegué. Gracias. Pues soñaba esta mañana tener una mejor transición porque ayer era el orden de las diapositivas anteriores era un poco diferente y como era más sobre la pluralidad de los actores y realmente se enfocaba en esto, era perfecto para mi presentación. Bueno, será un poco diferente, pero igual, ¿no? Si se acuerdan de lo que acaba de decir Lucas, hay una multiplicidad de actores, hablaba de sus diferentes niveles, pues nosotros vamos más a hablar de los que se encargan de la diáspora, pero igual, o sea, hay que enfocar en esa pluralidad. Bueno, jugar con las escalas para los geógrafos es como el hobby, y entonces es un poco lo que vamos a hacer y destacar que hay una dimensión multiactores de la opción diáspora.
pues los que producen los espacios y las condiciones de las diásporas, de los migrantes más que todo. Entonces no vamos a enfocar en asociaciones de migrantes, sino en los que producen esos espacios, esos diferentes espacios que sean asociaciones, grupos o modos de circulaciones. Pues la comprensión de esa complejidad es fundamental porque es una clave para una mejor gestión de las circulaciones del conocimiento, las circulaciones migratorias, y entonces para el aprovechamiento del capital humano que se encuentra fuera del país. Entonces, pues, ¿quiénes son esos actores? En esta presentación vamos a tomar el ejemplo de Colombia, a pesar de que este estudio incluye a otros países latinoamericanos, pero así que todas las informaciones que se van a mostrar vienen del caso colombiano. En el proyecto CIESAL identificábamos 4 actores que intervienen en la construcción de la opción diáspora, que son primero los gobiernos de origen, segundo los gobiernos de destino, las universidades y los proveedores de becas. Esas 4 categorías se justifican entonces en el tipo de actores y no solo en la geolocalización, ya que vemos que las universidades y los proveedores de becas pueden ser tanto del país de origen, tanto del país de destino. Entonces, bueno, primero tenemos los gobiernos de origen. Pues creo que todos ustedes ya conocen un poco las iniciativas de gobiernos latinoamericanos, las iniciativas nacionales. Y bueno, en el caso colombiano, bueno, hay 3 posibilidades, ¿no? Pueden ser los ministerios de Relaciones Exteriores que se encargan de la opción diáspora, los ministerios de Ciencias y ministerios o agencias dedicadas al tema migratorio. En el caso colombiano estamos con el caso de Colciencias, que cae en la categoría de ministerios de ciencia, y la Cancillería, que cae en la categoría de ministerios de Relaciones Exteriores. Bueno, Cancillería, primero, se distingue por el programa Colombianos UNE, que intentó atraer a los inmigrantes calificados en un solo espacio. Pues aquí preferimos profundizar más el caso de Colciencias, y que promueve un modelo más circulatorio del talento y que diseñó los instrumentos favorables para esa circulación. Aún le falta todavía desarrollar como medios de comunicación con los migrantes calificados. Entonces, pues, el caso de Colciencias es que construyó un dispositivo para animar a las circulaciones migratorias. Primero era una política de creación de redes a través de la base de datos, y segundo, que lo que me parece bien interesante, son los incentivos por medio de las becas que dibujen un retorno de tipo más temporal y a distancia, ¿no? Una idea de retorno a distancia. Lo que singulariza la experiencia de Colciencias es que en materia de becas la opción diáspora funciona en base de un compromiso del migrante, del becario, hacia la institución. Así se combina como la idea de la inmigración y la circulación del conocimiento. Y de esa forma creo que podemos hablar de un tipo de contrato circulatorio, que hay un compromiso antes de la salida hacia otro país, ¿no? El contrato circulatorio es como una forma de asegurarse que después del estudio en el exterior, el becario, si se queda y trabaja fuera, pues va a contribuir al sistema de ciencia y tecnología. Bueno, entonces así se nutre de la salida de los estudiantes y de profesionales para planificar un poco la circulación del conocimiento a medio plazo. Bueno, pero como hemos dicho, no hay solamente los países de origen que son los únicos actores para la circulación del conocimiento. Hay también los países de destino que han estado involucrados en la construcción de esas redes como de diásporas, del retorno, como un poco raro, desde hace muchos años, y que siguen en eso.
Entonces, pues hay las redes consulares que están metidas en esa construcción de diásporas del retorno, ministerios de cooperación internacional y agencias para la educación superior. Y en eso, pues, en Colombia hay 3 países europeos, bueno, en mi estudio, ¿no? Porque estudié como Europa con Colombia, y hay 3 países que se involucraron en la gestión de una administración del retorno. Francia, Alemania y Holanda. Entonces, Alemania con el Alumni Portal Deutschland, que se completa de iniciativas antiguas como las del DAAD, el Goethe-Institut y Alexander von Humboldt. Hay el caso de Holanda con el NUFIC, que es la Organización Holandesa para la Internacionalización de la Educación Superior, y del lado francés hay la Alianza Francesa más la embajada, que participaron en la producción asociativa del retorno. Pues como pueden ver en ese mapa, eso es del NUFIC y eso es del DAAD. Pues hay varias asociaciones en muchos países y pues revela que el interés es muy significativo de los países de acogida para construir redes y mantener ese lazo con los que han retornado en sus países de origen, pues por razones diversas, como estar en contacto con instituciones del sur. Permite también a los antiguos becarios que puedan formarse continuamente con Alemania o Holanda. Pues lo que caracteriza la manera de esos actores de construir la diáspora del retorno es que lo hacen a través de conferencias virtuales, plataformas también que se utilizan para las conferencias y pues la puesta en contacto con los migrantes. Así que no hay que dejar ese actor de lado, es como muy importante si queremos hablar más en términos de movilidad que en términos de flujos bidireccionales. Un tercer actor son las universidades. Tenemos, claro, las universidades de origen y las universidades de destino. Más que todo vamos a hablar de las universidades de origen, pero también tengo algunos ejemplos de universidades de destino que se involucran en esa opción diáspora más al revés. Entonces, es un actor bastante reciente, ¿no?, en la construcción de espacios diaspóricos, este caso de las universidades. Pero este punto es muy importante, ya que en el caso colombiano ya hay muchas universidades que han tomado ese tema, que construyen redes en el espacio de la dispersión de sus exalumnos, es decir, bueno, en el espacio internacional, y que esperan como internacionalizarse y eso. Entonces, eso rompe, ¿no?, con la actitud que tenían en los años 90 de concentrarse en lo nacional, pero ahora ven más allá. Pues este mapa muestra un caso de las universidades de los Andes, la Javeriana, Externado y Universidad del Norte y Universidad de Antioquia, que tienen redes en Europa, bueno, las que entrevisté y encontré, por lo menos, en Europa haciendo el trabajo. Y bueno, son grupos que hemos identificado que son todos informales, que son grupos todos reconocidos por las universidades, pero son ellas, ¿no?, que llevan, pero no les dan mucha autonomía, por eso que se quedan como informales. Son centrados por la europea occidental, como se puede ver. Y pues esos grupos son muy prometedores porque son muy buenos alumnos que vienen de universidades pues, de alto nivel, que también están en universidades o grupos de investigación de alto nivel. Entonces para las universidades es como una masa importante de talento y conocimiento. Bueno, sin embargo, estas redes las universidades por lo menos están tratando de ver cuál es el tipo de contribución, ¿no?, que podrían tener esos alumnos. Pues tal vez la respuesta las tienen las universidades, que deben entender e imaginar, ¿no?, cómo esa diáspora puede contribuir, o también está en las manos de las políticas nacionales, ¿no?, que tienen que dar también esas grandes orientaciones a los actores de la construcción de la diáspora. Por el caso
De las universidades de destino, pues en Colombia por lo menos, podemos citar como el MIT Harvard Club o también Georgetown University Club of Colombia. Bueno, son dos ejemplos que también son redes internacionales que se colocan en Colombia y en otros países del sur, por supuesto. Bueno, para terminar, no era como 15 minutos la presentación nomás, para dar espacio. Bueno, para terminar, los proveedores de becas es la cuarta categoría que debemos destacar. Pues muchas asociaciones, fundaciones se encuentran de hecho involucradas en la producción de diásporas. El caso alemán es particularmente relevante en ese sentido, como hay esas diferentes Stiftungen, ¿no? que existen, que son grupos de antiguos becarios de esas fundaciones, como es el caso del KAD, ¿no? El Katholische Akademische Ausländerdienst, y la Konrad Adenauer Stiftung, ¿no? Que son dos ejemplos que ellos tienen grupos en Colombia y en otros países, por supuesto. Entonces, esos actores son muy importantes por dos razones. La primera es que tienen grupos de migrantes calificados retornados y que apoyan además a las circulaciones del conocimiento entre el país donde estaban estudiando y el país donde regresaron. Y la segunda razón es que ellos pues tienen los datos de los que se fueron por otras vías que las becas nacionales, y entonces pues ellos pueden llenar un poco los blancos que no pueden llenar los países de origen. Entonces, como aparece, todos los espacios son hipercentralizados en la entidad administradora, pero habría que promover... Ah, sí, pues eso lo había olvidado. Bueno, como pueden ver, es lo que acabo de decir con país de origen y país de destino. Bueno, entonces, para concluir, estamos en presencia de una alta densidad de actores para esa opción diáspora, multilocalizado y no solo en el país de origen, sino en los países de destino. Y así entendemos que las migraciones migratorias en juego están en juego en la creación de espacios diaspóricos, y no solo están orientadas norte-sur, sino sur-norte y sur-sur. Pues lo que podemos aprender de estos datos es que si queremos un sistema más fluido y si queremos el aumento de las circulaciones migratorias, es necesario concebir una gobernanza de la diáspora materializada por la colaboración de esos múltiples actores. Entonces, de esa manera, las colaboraciones podrían permitir de medir continuamente el impacto de las circulaciones migratorias, los feedback, conocerlos. Además, a veces hasta dentro de departamentos de universidades no colaboran, no saben lo que están haciendo los demás con la diáspora. Y de hecho esa cooperación es necesaria para ayudar a la toma de decisiones y la comprensión de cada contexto nacional, identificar las necesidades, lo que habíamos hablado ayer, y que la opción diáspora sea entonces adecuada con las necesidades del país. Pues por lo tanto la movilidad es indispensable en entender y tener en cuenta, y si no hay que administrar el retorno definitivo, pues por lo menos hay que administrar las circulaciones. Pues tengo un ejemplo del Win EU Strategy, si quieren podremos abordarlo en las discusiones o más tarde hoy en día, que es cómo movilizar una red que es un poco inactiva. Pues eso será el ejemplo, si quieren lo desarrollamos. Muchas gracias. Buenos días. Hoy vamos a presentar una experiencia que investigamos en el equipo colombiano sobre la red Caldas, pues que es una experiencia que asumo que todos están un poquito familiarizados. Vamos a detallar un poco en aspectos relevantes de la red Caldas. Nosotros hicimos un análisis histórico de la red Caldas con el objetivo de pensar cómo podríamos plantear nuestra red actualmente. O sea, muchos de los resultados de esta investigación histórica fueron de utilidad para hablar de la red C. Entonces, bueno, ¿qué fue la red Caldas?
La Red Caldas fue una política pública liderada por Colciencias, que sería el equivalente a un Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, que tenía como meta vincular a los colombianos que estaban en el exterior, a los científicos y estudiantes colombianos en el exterior, con el país de origen. ¿Cuáles eran como las ideas? Primero, poner a disposición circular información, crear redes de comunicación, ser un equipo que sirviera para asesoría en política científica colombiana, brindar entrenamiento en ciencia y tecnología con la perspectiva de que quienes estaban en el exterior pues eran personas de muy alto nivel académico y podrían como traspasar de alguna forma su conocimiento a los colombianos en el país, generar proyectos de investigación en conjunto y proyectos de todo tipo en conjunto y facilitar políticas de retorno, que es un tema que casi nunca se habla en la Red Caldas, pero existió. Sobre la Red Caldas se ha escrito bastante porque es una experiencia relativamente exitosa de vinculación de diáspora, pero hay un debate que es un debate que nos va a servir como para introducirnos en qué consistió la Red Caldas. Por un lado, los investigadores que hicieron parte de Red Caldas estuvieron durante varios años como siguiendo cercanamente el proyecto, encuentran tres características. Sobre estas tres características voy a centrar el debate. Por un lado, los académicos e investigadores que tomaron a Red Caldas como objeto de estudio, y por el otro lado, académicos que fueron directivos de Red Caldas y pues que tienen una perspectiva al respecto. Entonces, por el lado de los académicos se encuentran que la Red Caldas era principalmente un brain game, era una estrategia de reconexión, ese es el mundito conectado, en la que los integrantes eran tanto científicos como estudiantes de posgrado, en una proporción como 50-50, y en la que el gran problema de la crisis de la Red Caldas fue que no hubo una institución central que administrara, o sea que Colciencias fue perdiendo como su papel y eso se disgregó. Por el lado de los académicos que fueron directivas en Colciencias y que pues obviamente una cosa piensa el burro y otra el que lo enjalma en ese sentido, entonces ellos que decían, sí, Colciencias, el papel de la pérdida de importancia de Colciencias se debe a que no teníamos plata, se perdió financiación, muñequito sin plata, y a que Colciencias jamás pensó en vincular el sector empresarial y en retrospectiva dijeron, ese fue un error, no haber vinculado al sector empresarial porque de alguna forma habría servido pues en la parte de financiación. ¿Cuál es la otra perspectiva de Colciencias sobre Red Caldas? Que estaba fundamentalmente... ¿Más despacio? Que estaba fundamentalmente basada en estudiantes de posgrado, además estudiantes que habían sido financiados por Colciencias. Cuando Colciencias deja de recibir financiación, la Red Caldas empieza a sucumbir porque pues ya no había gente que la alimentara. Y la tercera perspectiva de Colciencias es que sí hubo un componente de retorno que tenía que ver con que eran estudiantes de doctorado que eventualmente tendrían que volver al país, o sea, sí estaban pensándolo en alguna parte en repatriación. Ahora, ¿qué hicimos nosotros desde Colombia? Nosotros queríamos hacer otra mirada de qué pasó con Red Caldas, pensando desde la perspectiva de los integrantes. Para eso nos entrevistamos con miembros que estuvieron en Red Caldas, tanto en el exterior y que fueron líderes de nodos, como en Colombia todo el tiempo, las directivas de Colciencias, algunas de las directivas de Colciencias, y la administradora de Colciencias, que jugó un papel fundamental. También hicimos investigación de archivo de lo que todavía quedaba en la institución sobre Red Caldas, pero, y esta es como la contrapartida, una cosa es lo que pues encontramos en Colciencias sobre la Red Caldas y otras son los archivos que dejaron los integrantes de los correos electrónicos. Ese es como digamos, el punto fuerte de nuestra investigación en cuanto a lo metodológico. Ya había unas investigaciones previas sobre lo que había pasado en la Red Caldas en cuanto a dispositivo tecnológico, en cuanto a los mensajes electrónicos, pero pues era un estudio que iba del 93 al 96, en esos primeros 3 años, Internet además era una cosa pues reciente en esa época, y en esos primeros 3 años se veía una red en ascenso con 500 miembros,
con bastante circulación de mensajes, pero la mayoría de mensajes emitidos desde Colombia y desde Colciencias, que en esa época era pues como un administrador fuerte. Nosotros abarcamos el periodo 99-2006, porque en 98 no hay nada, entonces pues no se podía hacer nada, y vimos a partir de eso qué se hizo. Ahora, ¿qué encontramos? Que desde todas las personas que entrevistamos consideran que el proyecto de la Red Caldas fue un proyecto exitoso. Lo curioso es que hay una polisemia de lo que entienden por éxito en Colciencias. Entonces, desde la perspectiva del exdirector de Colciencias, él dice que el éxito de la iniciativa fue generar contactos uno a uno, que se conocieran las personas entre sí, porque se hicieron varios eventos, de varios congresos en los que se reunió gente, y generar a partir de estos conocimientos, de estos encuentros uno a uno, proyectos millonarios. El problema es que esos proyectos millonarios no quedaron registrados en la Red Caldas, porque se hacía como que se conocían y por fuera se firmaban contratos y convenios y demás, entonces no quedaron una forma de cuantificar esto de los proyectos. La administradora de la Red Caldas dice que el gran éxito de la red consistió en haber repatriado a 59 científicos de alto nivel al país, a los que no se los consiguió porque ya tenían, pero se les daba tiquetes, se les daba homenaje y había un compromiso de vinculación laboral a mediano plazo. Entonces pues eso alcanzó a atraer a 59 científicos. Pero ¿qué pensaban los usuarios en el exterior? Ellos planteaban que el gran éxito de la Red Caldas fue superar una sensación y una noción de aislamiento que vivían en el exterior y empezar a crear una comunidad de científicos en el exterior que en algunos casos es bastante sólida. Por ejemplo, ASIS sigue existiendo y estuvo vinculada a la Red Caldas, o el caso de PEX en Estados Unidos, que también existe. Los usuarios en Colombia veían como una de las ventajas de la Red Caldas el hecho de familiarizarse con nuevas tecnologías, particularmente Internet, la comunicación entre científicos en Internet como una ganancia. Ahora bien, nosotros nos sentamos, como les decía, en los mensajes. Entre 1999 y el 2006 se enviaron 4.750 mensajes en la Red Caldas. Nosotros lo que hicimos fue mirar estos mensajes y clasificarlos en términos de cuál era lo que se estaba comunicando en estos mensajes. Entonces había de objeto de cursos y posgrados en general, mensajes sobre la Red Caldas, presentaciones de las personas, porque uno de los requisitos que puso inicialmente Colciencias para R Caldas, que es la lista electrónica, era que las personas dijeran: mucho gusto, soy fulano, estoy estudiando tal cosa, y se dieran a conocer. Iniciativas, ofertas de becas, discusiones sobre las políticas científicas, oferta de información, ofertas laborales, preguntas que tenían las personas como: necesito información en tal cosa, las respuestas que se daban a partir de ahí, la situación de Colombia, la distribución de textos científicos, distribución de textos de actualidad, o sea, noticias, y también el típico mensaje en cadena. Y pues obviamente no estuvo exento de polémicas científicas, polémicas políticas sobre la situación del país y polémicas ya entre individuos, peleas pues personales. A partir de ahí, lo que uno encuentra es que hicimos una distribución de los mensajes. Lo que encuentran es que los tres primeros son oferta de cursos, distribución de textos de actualidad y política científica. Y ya el cuarto sería polémicas científicas. Si uno mira esto, es una foto fija, son los 4.750 mensajes sin una distribución temporal. Y ahí lo que nos está mostrando es como: bueno, entonces sí funcionó porque estaba circulando información científica, había información sobre política científica y oferta de cursos. Pero creo que lo rico de la investigación es precisamente mostrar cómo esto fue cambiando en el tiempo, porque esos cambios en el tiempo son los que explican, en últimas, un poco la debacle de Red Caldas al finalizar. Entonces, este es sobre la política colombiana, y lo que uno puede ver acá es que suben los textos sobre noticias de actualidad, pero bajan la discusión sobre la situación en Colombia y también baja un poquito las polémicas políticas que había ahí. Ahí que se ve, en el 2002 van a encontrar en todas las diapositivas de aquí en adelante como un punto de caída total. Esto se debe, más despacio. ¿Por qué esta caída? Porque en el 2001
Colciencias decidió lanzar otra red en internet que estaba por áreas temáticas y seguía alojando a Red Caldas, pero en parte mucha gente terminó migrando o pues repartiéndose entre una red y otra, entre uno y otro comunidad virtual. Entonces vamos a ver que cuando se lanzó esto se deja de utilizar un poco el espacio de la Red Caldas. Luego se recupera un poco, pero lo que uno ve cuando esta línea verde de que los textos de actualidad suban, lo que está indicando es que la red se empezó a hacer un espacio para publicar noticias de actualidad que de por sí ya existían en otros lados. La gente igual ya podía entrar a eltiempo.com. Eso en primer lugar. También vemos que antes, como era el único espacio de Red Caldas virtual, pues era un espacio en el que las discusiones sobre la Red Caldas estaban, digamos, a la orden del día. Desde que se crea otro espacio, las discusiones sobre Red Caldas en R Caldas también empiezan a bajar. Esta otra diapositiva es interesante porque por un lado estamos comparando las iniciativas que se generaban en Red Caldas y las solicitudes. Y uno lo que ve es que antes era un espacio en el que sí había bastantes solicitudes, en el que la gente encontraba que podía ser un sitio donde podía conseguir información sobre sus intereses académicos. Y paulatinamente dejan de percibir el espacio como un espacio en el que se puedan hacer estas preguntas y que pues tengan respuesta. Y en cuanto a las iniciativas, vemos que en realidad nunca fue que pues haya muchas mensajes con propuestas y con iniciativas, aunque pues sí había. En este comparamos las noticias, los artículos científicos y los mensajes en cadena que lo que uno empieza a ver es que los mensajes en cadena subieron, lo mismo los textos de actualidad, y eso también saturó un poco el espacio, porque esto lo que está mostrando es que los mensajes con contenido científico eran menores a lo que uno podía encontrar en actualidad o a lo que uno podía encontrar en forwards de otras redes. Entonces también se perdió un poco el sentido del espacio. Y en cuanto a las oportunidades, que son las ofertas de cursos, las ofertas de becas, las ofertas de todo tipo, si bien bajan, es importante ver que igual las ofertas de cursos por lo menos fue lo que más, lo que menos bajó. Dentro de todo lo que bajó, igual se seguía pensando como este es un espacio para esto. Ahora, esta es una de las gráficas más fuertes porque es entrando y saliendo de la Red Caldas. Lo que nos muestra es que, como les comentaba antes, había una solicitud formal de que las personas se presentaran. Y uno ve como PP es la presentación personal, como la gente deja de presentarse, que está indicando que deja de haber gente nueva, se está volviendo un espacio más bien muerto la Red Caldas, y como las solicitudes de salida se disparan. Esto de solicitudes de salida era porque en esta lista de correo electrónico uno no podía simplemente como ya no me gustó, me fui, sino que había que solicitarle a la administración de la red que lo dejara salir, y era una cosa súper complicada porque los mensajes siempre eran como por favor ya no quiero estar, porque era como administrativamente complicado eliminar a una persona de la lista de correo. Pero lo que uno puede ver acá es que ya hubo un momento en el que mucha gente se quería salir y en el que ya no estaba entrando gente. Eso es lo que está mostrando esta gráfica. Y las discusiones sobre política científica y sobre ciencia igual siempre estuvieron, pues al buen momento de cuando salió como la competencia que la misma Colciencias abrió, siempre fue uno de los temas fuertes ahí. Ahora, vamos a mirar un poco a los usuarios, que es otro indicativo de cuáles fueron las transformaciones en Red Caldas. Si bien encontramos que para 1999 había 194 emisores de mensajes, para el 2006 había solo 13. O sea, Red Caldas fue progresivamente volviéndose un espacio más bien monológico. En esta parte no me voy a detener, que es como una usuaria que terminó enviando el 87% de los mensajes, y eso fue un poco conflictivo, pero lo que me interesa mostrar es que como de un diálogo más o menos como productivo, se fue cada vez entre menos personas y menos circulación y menos discusión. Ahora bien, cuando uno habla de los textos científicos que se enviaban,
De los textos científicos que se enviaban, encontré, pues los dividimos por humanidades, ciencias sociales y demás, y lo que encontramos es que hay de todo un poco. Obviamente pesa más humanidades y luego ciencias sociales, pero circulaban mensajes de todo tipo, y esto fue otro de los conflictos, porque por ejemplo, una vez hubo una discusión entre un matemático y un lingüista, porque el matemático dijo, es que este tema no me interesa, y pues hubo ahí una discusión, porque es que independiente del tema que fuera, el mensaje le llegaba a todo el mundo. Entonces había cosas que obviamente a nadie, pues a muchas personas les interesaban, pero a otras no, y eso generaba un poco de ruido. Ahora bien, nos interesaba ver a la red Caldas como dispositivo tecnológico, porque era de donde podíamos sacar nosotros lecciones de que una de las cosas que encontramos es que el sistema pues era lento, la tortuga. El otro problema era que la administración de red Caldas tenía tres cuentas de correo, por lo tanto un solo mensaje llegaba 3 veces, y eso pues invadía la bandeja de entrada de cualquiera. Entonces empezó a ser como una carga estar en red Caldas. El tercer inconveniente era que se hubiera abierto otro espacio, porque generaba dudas sobre para qué es un espacio y para qué es el otro. Y el cuarto inconveniente eran las dificultades para salir de ahí en el momento en el que uno quisiera salir. Lo otro interesante de la red Caldas es ver qué propuestas te generaba la gente, y no tanto Colciencias como institución, sino las propuestas que sacó la comunidad. Y vemos que las propuestas se dividían en dos. Unas propuestas más a nivel macro, que estaban bastante cercanas a los intereses iniciales de red Caldas, que eran: necesitamos el espacio de Recaldas para vincular y para hacer como convenios y contratos académicos o empresariales, pero había iniciativas más micro que planteaba la gente que eran más realizables. Por ejemplo, yo soy un empresario o tengo una empresa en el exterior, abrir espacios para pasantías para que los colombianos fueran. O soy un académico, también abrir espacios para que estudiantes colombianos se vinculen a mi universidad. Unas conexiones muy uno a uno. También hacer un repositorio de documental para ponerlo a acceso público con conocimiento que fuera relevante para la academia colombiana. Lo que de una forma, un mecanismo para que la información esté disponible, la información que la gente quiera presentar sobre sí mismos esté disponible a todo el mundo para saber con quiénes se cuenta. Y que no estuviera igualmente, que no estuviera centralizado, porque había un momento en el que podía saber eso era la administración solamente, pero no en general todo el mundo. Y lo tercero, y esa es la lección que me parece más importante, y bueno, la lección con la que me parece que es importante cerrar, es que uno ve que en el 2001-2002, que es cuando Colciencias dice como ya decide como dejarle de apostar a Red Caldas en cuanto a lista y en general en cuanto a proyecto grande, lo que uno encuentra es que haya sobrevivido hasta el 2006 dice mucho de las ganas de vinculación de la gente, de la necesidad realmente de vincularse, que se haya mantenido esta iniciativa por 4 años más, muestra un poco que no es una, digamos, no es una necesidad inventada, sino que es una necesidad también de las personas en el exterior. Por eso era una de las cosas que señalaban de superar la sensación de aislamiento y crear comunidad académica. Un asunto fundamental ahí es cómo equilibrar el respaldo institucional con una autonomía institucional, porque era una de las discusiones fuertes en Red Caldas, y era como, hacemos parte de Red Caldas, pero las decisiones no necesariamente las tiene que tomar, digamos, la sola voz de Colciencias. Y la otra lección fundamental es que una iniciativa como esta debe tener desde el comienzo una orientación clara y consensuada, sobre todo pues consensuada por lo que decía anteriormente, pero clara, porque uno ve que las iniciativas que salían de las personas en últimas tenían que ver con lo que Colciencias había planteado antes, y lo que pareciera ver es que se perdió una hoja de ruta, una orientación como estratégica. Nosotros esperamos que, no, de hecho no esperamos, intentamos como agrupar estas lecciones en la construcción de la red C, retomar un poco. Sabemos que hay un asunto para matizar, y es el asunto de las posibilidades tecnológicas que había en la época, pero creemos que si más allá de las posibilidades tecnológicas de que hubiera una web 2.0, sí deja unas lecciones sobre cuáles son los intereses de las personas al vincularse mediante estos dispositivos. Listo.
es una suerte que no les toque al final, porque hay menos para decir. O por lo menos otras cosas. Bueno, en realidad lo que me toca a mí en esta parte de la reunión es compartir con ustedes una reflexión que me gustaría que hubiera sido otra, a lo mejor, sobre lo que no habría que hacer. Porque tenemos como un diccionario completo de lo que hay que hacer. Y hoy hablamos con Molly Pollack en la mañana. Qué bueno sería una reunión donde dijéramos lo que no funcionó. Porque en realidad lo que funcionó parece obvio y lo que no funcionó está en Published Results, ¿no? Entonces, esto quizás pueda ser objeto de las mesas redondas de la tarde, discutir lo que no anduvo en las diferentes experiencias para intentar mejorarlas, para intentar hacerlas diferentes. Yo voy a hacer referencia en este espacio que me toca a una serie de transformaciones que se produjeron a lo largo del corto periodo que nos tocó en el proyecto, compartir en el proyecto, donde hubo verdaderos terremotos en la geopolítica mundial, en el cambio de los datos, en las migraciones internacionales. Y entonces no podría intentar hacer recomendaciones o acercamientos a las recomendaciones de políticas públicas si no hablara de esas grandes transformaciones que se produjeron y que probablemente nos orienten actualmente o en el futuro a tomar decisiones muy diferentes, a adoptar estrategias muy distintas de las que se adoptaron hasta este momento. ¿Cómo paso estos diapos? A ver, con la ficha. Okay. La semana pasada se publicó el Índice de Desarrollo Humano. Es un documento muy importante al que todos deberíamos hacer referencia a menudo cuando tenemos que hacer algún comentario, algún análisis, porque tiene informaciones muy originales que ayudan a la reflexión. Yo quería simplemente compartir este gráfico del Índice de Desarrollo Humano que muestra el terremoto que estamos asistiendo. Fíjense ustedes que a comienzos de la colonización de este continente, la producción mundial estaba distribuida de una manera tal que Brasil, India y China, que es la curva azul, representaban el 50% de los productos mundiales, contra apenas un 18-20% de los grandes países que después pasan a ser desarrollados, Alemania, Francia, Italia, que es la curva blanca. Esto me parece un dato relevante. Los países del sur tenían más de la mitad de las exportaciones de la producción mundial. Pero fíjese cómo se desarrollan estas curvas. Progresivamente, si miramos la curva blanca, vamos a ver que va aumentando. Y esto coincide, es el ciclo del desarrollo científico-tecnológico. Es el ciclo que conocemos todas las leyes de la biología, de la química, de la física. Y en ese ciclo se va agregando valor del conocimiento a las materias primas que venían de la línea azul. Y muy pocos años después, en ese proceso de desarrollo industrial, apenas 30, 40 años después, se cruzan las curvas. Se cruzan las curvas y no vuelven a encontrarse durante 200 años, donde el mayor gap se produce en la mitad de este periodo y llega aproximadamente al fin de la Segunda Guerra Mundial. En este periodo es cuando los grandes bancos hablaban de la hipótesis del goteo. Cuando más crezcan los países del norte, mejor nos irán los países del sur. ¡Qué falacia! Qué triste haberse embarcado en esas políticas que condujeron a la distancia entre estas dos curvas. A aumentar cada vez más la distancia, a creer que la exportación de materias primas era realmente una dimensión importante en la economía, cuando lo importante era lo otro, era el valor agregado que se le ponía a las materias primas para transformarlos en productos industriales que después nosotros teníamos que comprar. Afortunadamente, la convicción de que no había que seguir por ese camino produjo grandes cambios en la política mundial. Esos grandes cambios condujeron a que progresivamente, primero China, luego India y cada vez más Brasil, se incorporaran a una nueva estrategia de desarrollo que significaba incorporar valor agregado a sus propios productos, a sus propias materias primas. Y entonces asistimos a este terremoto del que yo les hablaba al principio.
La curva azul empieza a crecer con el advenimiento de las nuevas tecnologías a partir de los años 70 y crece irreversiblemente, y estamos en un punto de corte que va a llegar dentro de muy pocos años, en 8 años, este punto de cruce, donde las tendencias muestran que Brasil, China e India se disparan hacia arriba como proporción de la producción mundial de bienes y servicios, mientras que los países que se llamaban desarrollados caen irreversiblemente en la curva hacia abajo. Esto es un terremoto sustantivo. Esto es lo que puede, esta diapositiva solo puede explicar todo lo que va a pasar en los próximos 50 años. A lo mejor podemos parar ahí, seguimos discutiendo y se termina mucho. Y las nuevas tecnologías no me dejan cambiar la diapositiva. Este ascenso del sur generó un cambio total en los equilibrios mundiales. El mundo no es el mismo, ni va a ser nunca más el mismo probablemente. El objetivo del milenio para 2015 era reducir masivamente la pobreza. Y llegamos mucho antes a reducir la pobreza. Fíjense que China e India duplicaron la producción económica per cápita en menos de 20 años. Eso fue 2 veces más rápido que lo hizo la revolución industrial en Europa y en América del Norte. Pero no solo, la revolución industrial tocaba a algunos cientos de millones de personas. Estamos hablando de miles de millones. Es otra dimensión. En 2020, que era lo que mostraba la curva, la producción de China, India y Brasil solamente va a superar la producción de todos los países que mostraba la curva blanca. Pero el objetivo del milenio se cumplió ampliamente. Solamente en China se incorporaron 500 millones de personas que salieron de la pobreza. Entonces el factor demográfico aparece con una nueva dimensión, como elemento anticíclico, pero además como elemento de consumo en las sociedades. El comercio internacional de mercancías se duplicó en los países del sur. Pasó del 25 al 47% en 30 años, nada. Mientras que el comercio intrasur fue el mayor factor de expansión y creció de algo así como menos del 10% a más del 25% en todo el comercio mundial. Todo esto porque de alguna manera las migraciones no son fenómenos individuales o desconectados de los polos en los cuales se producen las grandes transformaciones. Esto afectó profundamente las corrientes migratorias. Pero además, ese advenimiento de las nuevas tecnologías hizo que los países del sur estuvieran cada vez más conectados. Están fuertemente interconectados. América Latina con África, América Latina con Asia. Y entonces aparecen elementos nuevos que no pasan solo por las personas, sino que pasan por las conexiones telemáticas. Las transferencias de información y conocimiento a distancia son apenas un hecho reciente. Hablábamos de Red Caldas como que si fuera la historia de la prehistoria. Y es la prehistoria. Es la prehistoria porque estos hechos relevantes que están transformando el mundo están pasando en los últimos 5 años. El 2.0 de Internet está cambiando la imagen de la comunicación. Pero además pasa otra cosa, que las migraciones entre los países del sur sobrepasaron las migraciones sur-norte. La crisis europea es un factor en todo esto. Un factor que a veces se toma como central pero que parece anecdótico, porque en definitiva el gran cambio se está produciendo en el sur. Cambió el mundo. El valor agregado del conocimiento descubrió el sur. Parece ser un elemento central para la transformación del sistema productivo. El mundo del sur, y en particular, Lucas lo estudió tanto, cuando se desarrolla el sistema científico tecnológico de América Latina, nace como una imagen especular del modelo del norte, que el modelo del norte lo generó para resolver sus propios problemas productivos. Nosotros pusimos un espejo, lo copiamos y dijimos con la misma biología, con la misma física, con la misma química, vamos a transformar de la misma manera que transformó el norte. Y no hicimos más que quedarnos produciendo materias primas para que otros incorporaran el valor agregado. Entonces es necesario otra lectura del Sistema Nacional de Innovación.
Decía hace un rato que el factor demográfico se convirtió en un elemento anticíclico, potente y de estabilidad en la producción, porque los mercados consumidores internos, con diferencias de precios, regulan completamente los factores productivos. Y cambiaron las corrientes migratorias, porque cambiaron los gradientes de potencial. Siempre se migró del más al menos. Es como la historia de los electrones. Entonces, esos cambios que se producen, generan probablemente, y es una hipótesis, no sé qué piensa Adela de todo esto, probablemente haya cada vez, a medida que se reduce la pobreza, más estabilidad poblacional, menos migraciones, si es que no hay graves crisis expulsoras, como este rearreglo mundial podría conducir a una enorme conflagración mundial. Las piezas se acomodan en esa dimensión a veces. Pero también cambiaron las formas de transmisión del conocimiento. Y las nuevas tecnologías cambiaron la noción del espacio y del tiempo. Es un hecho relevante. Cambió la noción del espacio y del tiempo. Sin embargo, en el sur subsisten grandes diferencias. El peso de la ciencia y la tecnología en América Latina es apenas un cuarto del de Asia. Aún en las relaciones sur-sur son muy diferentes. Asia es apenas un tercio de los Estados Unidos en la ciencia y tecnología. Y América Latina es un octavo de los Estados Unidos. Pero hay otro dato. Es que para transitar de una economía de bajos recursos a una de medios recursos hay que acumular. Es una acumulación cuantitativa. En cambio, para pasar de medios recursos a altos recursos hay que innovar. Esa es otra diferencia. Y entonces, en el contexto nuestro, vuelve la CEPAL. Y vuelve la CEPAL con mucha fuerza y con una agenda muy importante para América Latina y para los gobiernos de América Latina, que cada vez incorporan más la reflexión cepalina y participan en las reflexiones cepalinas. Entonces yo saqué en las últimas reuniones de la CEPAL, hace 2 semanas, en Bogotá discutían de cómo construir una agenda para el desarrollo global, unificada, integrada y equitativa, como que aparecen nuevos keywords en la agenda local. En Montevideo se hace entre el 3 y el 5 de abril una reunión importantísima sobre la sociedad de la información, donde participarán los jefes de Estado. La CEPAL impulsa un observatorio de la igualdad de género. No es un hecho banal. En la sociedad del conocimiento, todos, hombres y mujeres, deben participar en niveles de igualdad en la construcción de las nuevas sociedades. No es un tema de hombres construir el conocimiento. Es un tema de sociedades equitativas, con salarios equitativos, con libertades y derechos iguales para hombres y mujeres. Y es un elemento central. Y la CEPAL impulsa fuertemente el observatorio estos temas. En enero se hizo una reunión en Santiago sobre la CELAC, y que si bien no fue un éxito político, aportó nuevas lecturas a las relaciones entre los países de América Latina y consolidó una nueva mirada de América Latina, que América Latina se empieza a mirar cada vez más hacia adentro y cada vez tiene menos necesidad de mirar otras experiencias para copiarlas. Sin embargo, dice la misma CEPAL, la pobreza, si bien sigue a la baja, tenemos 167 millones de personas bajo el índice de pobreza, lo dice el Panorama Social de América Latina 2012 de la CEPAL. Entonces, cada vez más se escucha el discurso, lo escuché en Santiago, en la reunión de la CELAC, lo escucho cada vez más en la prensa de Brasil, lo veo cada vez más en los dirigentes políticos, la necesidad de realizar transformaciones estructurales que ayuden a consolidar los beneficios sociales obtenidos. Crecimos, pero ¿hasta cuándo vamos a crecer por el precio de las materias primas? ¿Será que seguiremos creciendo, que hay oportunidades de seguir creciendo? Bueno, habrá que entonces consolidar con reformas estructurales esos cambios obtenidos, con nuevas formas de organización social que tengan plenos derechos para hombres y mujeres, mayor responsabilidad social y medioambiental, más y mejor educación para el cambio. Ahí están los keywords, quizás, para todo esto. Y en este proceso, los recursos humanos calificados son un elemento absolutamente asociado a las posibilidades de desarrollo. Entonces yo voy a dar rápidamente algunas recomendaciones que ni siquiera son recomendaciones, son como aportes para la formulación de políticas públicas que puedan promover los vínculos entre la migración calificada y el desarrollo productivo. 2 palabras. La primera cosa que yo quería decir es que las recomendaciones nunca son universales. Las recomendaciones
obedecen a un contexto, se adaptan a ese contexto, tienen mucho de local, y lo escuchábamos estos días de la importancia que tienen para Colombia ciertos factores que no lo son para Uruguay probablemente, y quizás tengamos algunos puntos de contacto con la situación de Argentina, pero ni tantos. No, y no tenemos papa, y no tenemos la mano de Dios tampoco. Maradona juega en otro lado. Uruguay fue un país expulsor. Fue un país expulsor, y cuando ustedes miran las curvas que mostramos al comienzo, y explica claramente por qué es un país expulsor en el momento de mayor gap entre esas dos curvas. Sin embargo, a pesar de los datos del 2006 muestran que hay un índice muy joven en esa población migrante, y la gente que migra tiene niveles más elevados de educación que los del territorio nacional. Pero a partir de 2004 el país inicia un crecimiento económico importante y se detienen las tendencias expulsoras, y últimos datos de los últimos 3 o 4 años muestran que parece haber un tímido retorno que se va amplificando. Pero también aparecen señales de una presencia quizás cada vez mayor de señales de la tesis europea, y cada vez más aparecen españoles en el contexto regional. Cada vez más en Brasil, cada vez más en Argentina, no sabemos cuántos en Uruguay, pero hay señales de que está pasando eso. Por otra parte, se incrementan en el país, hay señales, está en la agenda, las demandas de personal calificado. Y no existen organismos de vinculación entre los migrantes calificados y las áreas estratégicas del desarrollo. Esas áreas estratégicas en Uruguay están definidas por el PENTI, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, que funciona en el marco de un gabinete productivo, pero a su vez existen lo que llaman las mesas sectoriales, donde existen 11 consejos sectoriales, donde se cruzan productores, científicos, académicos y usuarios del sistema, y definen algunos temas importantes para el desarrollo. Entonces aquí vienen algunos keywords para la discusión. El hecho más relevante de la historia reciente es la posibilidad de transferir a distancia y en tiempo real informaciones y conocimientos. Entonces parece obvio que hay que mejorar la gestión del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que facilitar, organizar, sistematizar, crear sistemas y procesos de transferencia de datos y análisis de la información. No podemos seguir con el caño en el cual circula la información de la misma manera. Tenemos que amplificar los flujos de información, pero tenemos que aprender a clasificar esa información, tener acceso a grandes bases de datos de conocimiento. Pero además hay otro elemento que es central en todo esto, que no alcanza a contener la información. Hay que saber qué quiere decir la información. Entonces el sistema educativo está en el ojo de la tormenta. Educar no es lo mismo. Dejó de ser lo mismo. Educar no es aprender de memoria la tabla de multiplicar y saber la tabla de 9 y los verbos conjugados en todos los tiempos, sino que es aprender a elegir. Porque la sociedad del futuro es un sistema de opciones en el cual el problema mayor va a ser saber qué tenemos que elegir, cuál es la opción a adoptar. Ese es el tema para educar. Entonces no podemos seguir educando de la misma manera como educamos. Va a haber que hacer un esfuerzo sustantivo en el cambio de los sistemas educativos. Un segundo elemento que nosotros planteamos es identificar las necesidades tecnológicas y en recursos humanos de los componentes del Sistema Nacional de Innovación. No se pueden hacer los programas si no sabemos cuáles son las necesidades nacionales. No podemos inventar una organización externa de cooperantes, de colaboradores, si no se conoce realmente qué es lo que se precisa en un país. No alcanza con la buena voluntad. Es necesario estructurar la demanda para dar lugar a la oferta. Entonces para eso hay que hacer un esfuerzo de identificar las demandas nacionales por sector productivo, conocer las reservas actuales y potenciales que tiene el sistema educativo en el área del conocimiento, y el tercer punto es promover la transferencia de conocimientos en acuerdo con las demandas identificadas. Pero primero y sobre todo identificar las demandas. Quedamos de acuerdo que los grandes cambios geopolíticos mundiales transformaron las dinámicas migratorias. Entonces, probablemente sea necesario crear observatorios del conocimiento. Esos observatorios tendrán que identificar las nuevas tendencias migratorias, elaborar una nueva geografía de la movilidad. No es la misma, no hay más para de la misma manera, es otra historia. Entonces habrá que estudiar las dinámicas migratorias sur-sur, sur-norte, norte-sur, con observatorios de la movilidad que operen en red.
pero habrá que también crear nuevas geografías y dinámicas del conocimiento para poder conocer a los migrantes y a sus competencias. Habrá mapas de las migraciones con flechas y flujos, pero habrá que saber qué tienen y dónde están los reservorios de conocimiento que se encuentran en otras partes. Y por último, no se puede solamente conocer las necesidades y tener la oferta de cooperación externa si no se genera una agencia matrimonial que junte la oferta con la demanda. Un Manpower más un LinkedIn, pero operando a nivel del Estado, a nivel nacional, que permita generar unidades de vinculación que gestionen los vínculos entre la demanda y la oferta, con estructuras muy flexibles de vinculación, que no tienen por qué ser costosas, que identifiquen y pongan en contacto a los actores del desarrollo para la transferencia de conocimiento, esencialmente en 3 sectores: formación, evaluación, consultorías. Podremos discutir después las necesidades empresariales, por dónde pasan, cómo responden, las velocidades que tienen. En el área académica, esencialmente serían esos 3 sectores, y en el área del Estado. Los recursos humanos disponibles fuera de fronteras, entonces, adquieren otra dimensión. Son un capital social que, incorporado al Sistema Nacional de Innovación, permitirá acelerar los procesos de transformación productiva, creando fuertes dinámicas de innovación. No es solamente el conocimiento, son innovadores. Y en Uruguay tenemos algunos ejemplos que parecen sustantivos. La creación del Instituto Pasteur en Montevideo, que creó una fuerte, pequeñísimo, pero creó una fuerte dinámica de innovación. Probablemente, y habría que preguntarle a la gente que esté más cerca de esto, las incubadoras de empresas de alta tecnología, donde parecieran, por lo menos han atraído capitales internacionales de alta tecnología en la periferia del aeropuerto, y que confluyen cientos de empresas, pero por ahora parece ser una caja negra aún para la sociedad. Y lo otro son las nuevas implantaciones que está haciendo la Universidad de la República en diferentes partes del país, que están atrayendo fuertemente nuevos recursos humanos calificados y aparecen como una opción estratégica para el desarrollo en zonas de frontera y en otras zonas alejadas del país. Yo no puedo terminar sin decir que el proyecto CIDESAL nos permitió conocer mucha gente, dentro del país, pero fuera del país. Y en este equipo voy a mencionar a todas las personas que pasaron estos 3 años, que contribuyeron sustantivamente. Laura Cafós, de Grenoble, en Francia, que trabajó durante 6 meses con nosotros e hizo una contribución importante en la identificación de asociaciones y redes, y también inició un trabajo en bases de datos. Sausen Jalifa, de Túnez, que trabajó también durante más de 6 meses con nosotros e hizo una contribución importante en la fundación. Tania, que la tenemos aquí, que es la Community Manager de Red Uruguay Encuentro. Natalia, que pasa todo el día tratando de llenar fichas para la base de datos, y siempre le falta, y uno por uno que nos dio una mano inmensa en esta contribución y nos aumentó el 30% en 2 días la base de datos. Kristen, que hizo un trabajo muy importante en biotecnologías, identificando empresas e identificando de dónde venía la innovación en el marco de esas empresas, pero que además hizo un fuertísimo trabajo de coordinación entre todas las áreas. Una incorporación reciente, que es Miguel Mauricio Olivera, que viene de Barcelona y que es un diaspórico retornado y que busca empleo, si tiene algo para ofrecerle. Y Neil trajo un tema nuevo, un tema que no teníamos, un tema que probablemente tenga mucho futuro, que es la immigration, las migraciones electrónicas. Y tenemos a Manuel Simón, que no está acá y que está en Montevideo, y que viene de Poitiers, y que nos abrió un convenio con Migranter de la Universidad de Poitiers, trabajando las migraciones europeas. Bueno, esto es el equipo, me da pena no tener una foto de ellos, y yo no quería terminar sin decir que CIDESAL, por lo menos a mí, en esta etapa de la vida en que uno no escribe más el currículum, no postula más a ningún cargo, no tiene nada que demostrar, yo me siento como Bill, más o menos en el mismo periodo de la vida, y somos como hermanos de destino en este momento, y yo siento de que hay una dimensión nueva que aportó CIDESAL, que es el afecto. Nos conocimos, nos pudimos querer, nos pudimos pelear, pudimos discrepar, pudimos acercarnos de nuevo, y hoy estamos aquí en la última reunión probablemente de CIDESAL, y no habrá otra, porque hasta acá yo sé que llegaron los financiamientos, y si por ahí tiene una chequera, carta de crédito, todo eso, bienvenido, abran las compuertas, porque nosotros quisiéramos seguir.
quisiéramos seguir trabajando juntos. Y yo creo que lo que se hizo hasta ahora es una demostración de que se puede trabajar en red, de que se puede trabajar con muchos equipos, que podemos trabajar sobre experiencias bien disímiles y que si esto lo multiplicáramos a nivel de la región y en las perspectivas de lo que esas curvas mostraban al comienzo, yo creo que podemos ir muy lejos. Les agradezco. Muchas gracias, Fernando. Yo quisiera invitar a Valentina, a Lucas, a Carolina y a Fernando a que se sienten en esta mesa y abrimos entonces un espacio para una sesión de preguntas. La idea es hacer énfasis en las 4 ponencias que se realizaron. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta. Mi nombre es Fernando Lozano de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, esta sesión de hoy en la mañana es realmente muy aleccionadora. Tengo muchísimas observaciones, nada más quisiera reconocer la importancia de la presentación de Lucas en el sentido de ver precisamente los contextos, ver los paradigmas que hay en torno a la circulación y la movilidad de personal altamente calificado y sobre todo los cambios más recientes, ¿no? Y ahí nada más quisiera conocer tu reacción, Lucas, en relación a los cambios recientes. Me imagino que lo ha reflexionado y lo ha discutido, pero el tema de la crisis, ¿sí? porque la crisis implica una serie de políticas, digamos, en situaciones de no crisis y en situaciones, digamos, posteriores, ¿no? Y sí, frente al nuevo contexto de la migración, hay, al menos en el caso mexicano, evidencias de retorno calificado muy importante, ¿no? Y que frente a una política de formación de recursos humanos que efectivamente, como tú dices, desbordó, el problema realmente es serio. Es decir, frente a las muchas posiciones, al menos en el caso de México, que hablan de la necesidad del retorno de los migrantes calificados, el problema es que realmente hay una producción, digamos así, de individuos con doctorado, con maestrías, ¿no? Y a eso le agregas este retorno calificado. Una simple reacción, y bueno, y felicito a todos los panelistas. Muchas gracias. Por ahora son más estructurales que coyunturales. En todo caso, la crisis lo que hace es desnudar algunos de estos problemas. Y los colegas españoles pueden dar testimonios muy vívidos y crueles de cómo están las cosas. Pero yo creo que hay discusiones en este punto. A mediano plazo va a estar este problema de, bueno, hasta qué punto conviene la educación superior, ¿no? Y creo que es un punto serio, que incluso uno piensa en los propios hijos y en la educación de los hijos. ¿Por qué no ser plomero? Hay otra vertiente del tema, y es la inflación de los estudios universitarios producida por la crisis de la sociedad de conocimiento. Se observa particularmente en los sectores más de punta de altas tecnologías, donde ni siquiera alcanza con un doctorado, hay que empezar un segundo, y el postdoc hay que hacerlo en laboratorios muy especializados, y cada vez se exige mayor conocimiento porque realmente las universidades no están respondiendo a las demandas de la sociedad en formación y en información. Entonces, cada vez vale menos un título de grado, cada vez más hay que hipertrofiar y agregar, porque se optó por la opción, se eligió de acumular información y no seleccionar. Entonces, una vez más, estamos frente a la crisis de una sociedad de conocimiento, y así como se plantea a nivel de la escuela primaria o la escuela secundaria, existe lo mismo en la universidad. Entonces, nadie reduce el 50% de las currículas para incorporar cosas nuevas. Se acumulan, se alargan los programas, se incorporan nuevas materias, se incorporan nuevos especialistas a la enseñanza, sin pensar que esa prolongación penaliza de alguna manera el ingreso al mercado laboral y penaliza otro elemento que finalmente debería ser central
del punto de vista financiero de la educación, que es la formación continua. Probablemente haya que reducir cada vez más las carreras universitarias y optar por una especialización creciente a lo largo de la vida que conduzca a incorporar esa dinámica del conocimiento que va mucho más allá que lo que cualquiera puede aprender en 4 años de estudio, en 5 años de estudio, en libros que ya tienen 10 años y con profesores que tienen 60, y que eso no puede ser un sistema educativo actualizado y de formación eficaz. Gracias. Vamos a hacer otras 3 preguntas y les agradezco que seamos un poco más rápidos, en tanto que vamos un poco atrasados con el programa. Buenos días, Jorge Martínez de la CEPAL. Los felicito a todos los expositores y las expositoras, realmente muy interesante todo y muy provocativo, al punto que estamos aquí con ganas de preguntar y conversar y comentar. Así que muy brevemente y siendo muy sintético, un tema que me parece relevante a tratar, quizás no necesariamente de este seminario, pero sí a futuro, es todo lo que atañe a esto de las competencias. Ya no están solo las calificaciones y las alusiones a las personas con los mayores niveles de calificación, sino que también un conjunto de personas que están en movimiento, pero que tienen capacidades en acción, habilidades, y que tienen necesidades de reconocimientos y apoyos en términos de sus competencias. Me parece que ahí hay un tema que nos abriría mucho más el campo en términos de lo que se está discutiendo en este seminario. Y muy brevemente también quiero reaccionar sobre lo que se interpela positivamente a la CEPAL en términos de lo que está haciendo, yo diría también lo que no está haciendo y lo que no puede hacer, pero de lo que está haciendo. Y en ese contexto, Fernando mencionaba muy bien el conjunto de propuestas e iniciativas sobre lo que tendrían que hacer los países, los estados, en el actual momento de crisis recesiva mundial y la instancia histórica que significa, por ejemplo, el contexto demográfico aún favorable en términos de relaciones de dependencia y bonos demográficos para la mayoría de nuestros países. Pero el gran tema que me parece que está presente en la propuesta de la CEPAL y que quizás Fernando lo deslizó o a lo mejor no lo alcanzó a profundizar, y por eso se lo entrego ahora a él, es que la CEPAL viene trabajando desde hace algunos años, y un poco por un reflejo de las necesidades de la región, la necesidad del objetivo primordial del desarrollo, que es la lucha contra la desigualdad. Y no es extraño entonces que muchos de los trabajos de la Comisión se concentran, se orientan a esto que es el imperativo de la igualdad social. Ya no como en el pasado la lucha contra la exclusión social, contra la marginalidad, la superación de la pobreza, que son temas que quizás están un poco más olvidados o más relegados algunos, pero sí este compromiso con la igualdad. Y en ese contexto yo planteo acá la necesidad de tener siempre presente que cuando hablamos de políticas públicas les demos un propósito. Me parece que el propósito quizás está implícito, pero hay que explicitarlo más, es este, de la igualdad de cada uno de nuestros países y la igualdad, pensando en la movilidad, en términos de reducciones de asimetrías, por ejemplo, entre los países. Eso quería comentar. Raúl Delgado Weiss, soy presidente de la Red Internacional de Migración y Desarrollo y también tengo la cátedra UNESCO de Migración, Desarrollo y Derechos Humanos. Lo que yo quisiera comentar son 2 puntos, un poco para abonar a la polémica. El primero, que tiene que ver con lo que planteó Lucas, es tratar de ver con más claridad cuál es el contexto de reestructuración de los sistemas de innovación que se está dando hoy en día. Y pongo sobre la mesa varios puntos. El primero es el papel fundamental que está jugando el outsourcing y el offshore outsourcing. O sea, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, en Silicon Valley? Con empresas que son propiedad de migrantes del sur, más de la mitad, ¿no? Las patentes, que no las hemos comentado aquí, a dónde van, cómo se generan, creo que son puntos muy importantes, y la generación de lo que yo llamaría maquinadoras científicas, que se están creando en varios países. Tenemos el Silicon Valley mexicano, que está en Guadalajara,
en Bangalore, en India, ¿no? Entonces hay ese tipo de, es como una nueva forma y que están reestructurando los sistemas de innovación, aprovechando también fuerza barata proveniente de la periferia, pero también ha ampliado la capacidad científica del sur al servicio del norte, y yo digo en contra de eso. Entonces son desafíos importantes que habría que ver cómo meterlos en esta discusión. Y el otro punto tiene que ver con lo que planteó Fernando al final. Es provocadora la gráfica que tiene que ver con la producción, pero hay que ver qué está detrás de la producción y cómo ha cambiado la producción. Ahora lo que tenemos son, algunos le llaman redes globales, yo le llamo redes globales de capital monopolista, para hacer claro cómo se ha venido reestructurando las grandes corporaciones multinacionales. Entonces lo que tenemos casi siempre en la periferia no es tanto que haya aumentado la producción ni el valor agregado, estamos vendiendo más bien fuerza de trabajo acá. Entonces tenemos que tener mucho más claro otros elementos que tienen que ver con la transferencia, y algo que se decía, el aumento de las asimetrías también entre países, ¿no? Para entonces tener un poquito más claro el panorama. Y termino señalando que hay otros datos que son espeluznantes de la OIT. Tenemos 1.570 millones de trabajadores en situación de vulnerabilidad laboral. Hay 900 millones de trabajadores en el mundo que ganan menos de $2 al día o menos. Entonces, realmente esto no, y la mayoría están en el sur, ¿no? Entonces esto nos plantea un panorama realmente dramático que hay que cambiar, ¿no? Y creo que este es un poco el desafío de lo que aquí estamos reflexionando. Gracias, yo soy María Elena Launada de Uruguay, soy diputada también en temas de política internacional también. En realidad me estaba por borrar, porque me parece que el debate que capaz que es en las mesas de la tarde, me parece que estamos demorando un poco este panel, pero no evitaba la tentación de preguntar dos cosas. Una, creo que la chica de Colombia, a quienes felicito, ¿no?, por el trabajo, había mencionado que una de las dificultades era, o sea, él trataba de explicar por qué el desinterés, por qué la caída, ¿no? Y preguntaba y se planteaba si los científicos no tenían en realidad, estaba explicada esa desmotivación por el hecho de que se especializaban en sus temas y se vinculaban con sus temas. Entonces la pregunta es, esto fue una herramienta que sirvió para una vinculación pero no permanente, porque en realidad el eje de la permanencia no es el conocer al otro, sino el tener algo en común con el otro bastante más allá de conocerlo, que es el de tener un interés común, un trabajo específico común, una vertiente común específica de investigación. Pregunto eso porque se me ocurre, pensando también en la experiencia de Uruguay, que hay como un sistema de estratificación de los vínculos. Hay vínculos de altísimo nivel de calificación que sí están asociados a programas de desarrollo o a proyectos o a instituciones como las que mencionaba Fernando Lema hoy. Hay otros que en realidad se vinculan con la expectativa de poder establecer esa relación, y el sur tiene poca posibilidad de ofrecer esos espacios laborales, ¿no? Bueno, lo de Lema es muy interesante, quisiera tener esas presentaciones, ¿no? Muy desafiante la curva también que plantea ahí. El tema es que está China ahí, ¿no? No porque China sea bueno o malo, sino porque desvirtúa cualquier número y cualquier indicador. Entonces es muy impresionante la magnitud, compartiendo lo que planteaba el señor que me ha antecedido en la palabra, la magnitud de lo que incide la presencia de China, cuando en realidad las inequidades al interior de ese bloque también son brutales. Todos nos subimos a la idea de los BRICS, formamos parte de lo que va detrás de los BRICS, como dice el presidente de mi país, vamos en el escalón del avión, ¿no?, de los BRICS. Pero ojo, porque esas inequidades o esas desigualdades no están hablando tampoco de la calidad de la inserción de esos millones de personas, pero es muy desafiante la presentación y me parece que efectivamente hay un cambio estratégico que estamos teniendo mucha dificultad para visualizar en el corto y en el mediano plazo qué desafíos
nos ofrece, ¿no? Concretamente. ¿Cuáles son los límites y cuáles son como los alcances de alguna forma, de una forma más realista sobre lo que se puede hacer a partir de ahí? Y a partir de eso tener como los propósitos y las metas mucho más, digamos, realizables y claras. Ese sí fue un punto importante en el análisis de Red Caldas. Bueno, muchas gracias a los conferencistas y a ustedes. Los invito a que hagamos una pausa para un café y volveríamos a las 11:45.